Carlos Marín fue un verdadero prodigio desde sus comienzos. En su temprana edad ya desbordaba un talento que le permitió tener apariciones en canales de televisión y estar rodeado de grandes orquestas arriba de los escenarios. Nunca pasó desapercibido y su personalidad extrovertida le permitió llegar a lugares impensados. Trabajó incansablemente para conquistar sus sueños y creó lazos importantes con grandes personalidades del mundo artístico, como Barbra Streisand, Santiago Segura, Celine Dion, Gloria Estefan y Julio Iglesias, entre otros. Él se declaraba fan de Tom Jones, Elvis Presley y The Queen. Además de su don musical, Carlos poseía un gran intelecto y una adaptación extraordinaria. Hablaba con fluidez varios idiomas, entre ellos el español, alemán, inglés, italiano y francés. En este informe vamos a hablar de su vida, de los bifurcados momentos que tuvo el artista, sus amores y de cómo pasó los últimos días antes de su dolorosa partida. Carlos Marín Menchero nació el 13 de octubre de 1968 en Rüsselsheim, Alemania. Era hijo de padres españoles, Carlos Marín y Magdalena Menchero, y fue criado junto a su hermana Rosa María en Morfelden-Walldorf, Alemania. En su hogar estaba expuesto de manera cotidiana a la música que era interpretada por grandes cantantes y Carlos imitaba esas voces. Su talento era tal que a los 6 años ya estaba cantando junto a una gran orquesta el tema Granada, una de las piezas más difíciles de ejecutar del legendario cantautor mexicano Agustín Lara. Uno de los que descubrieron y acompañaron su talento fue el productor holandés Pierre Kartner, conocido como Father Abraham, el compositor de la canción de los Pitufos. Con él grabó su primer y su segundo disco y se presentó en decenas de escenarios de Alemania y Holanda, así como en España, donde llegó a cantar en programas de la TVE, conocida antes como Televisión Española. Tal era la potencia de su voz y el talento que desprendía que Carlos se había ganado el mote como el Pequeño Caruso, y de esa forma grabó su primer disco con ese nombre. Además, estudiaba con entusiasmo piano y solfeo, lo cual le permitía tener un conocimiento más completo del arte musical. Cuando cumplió los 12 años de edad, su familia se mudó a Madrid, y este viaje significó un gran cambio en la vida de Carlos, no solo en lo personal e intelectual, sino en el aspecto más perseguido por el joven cantante. Carlos anhelaba con todas sus fuerzas el crecimiento artístico, y esto finalmente era lo que iba a encontrar. Desde el momento de su llegada a España ya se conocía el virtuosismo del joven Carlos, por lo que le llovieron ofertas para diferentes proyectos. Realizó diferentes obras de teatro musical y algunas óperas. Mientras tanto, el joven no perdía el tiempo y continuaba perfeccionándose en el canto, primero en el Conservatorio Superior de Madrid y luego con las estrellas del canto lírico de aquella época, como la gran soprano Montserrat Caballé y los tenores Jaume Aragal y Alfredo Kraus. A los 20 años ya había ganado decenas de premios, entre los que se incluyeron los primeros lugares en los programas Gente Joven y Nueva Gente, que eran concursos de canto del estilo de La Voz. En cada propuesta que requería su nombre, él estaba allí, aportando su potente voz e incluso siendo el productor musical de varias de esas obras. Protagonizó el musical La Bella y la Bestia. También fue Don Quijote en El Hombre de la Mancha y actuó como Marius en el musical de Los Miserables de Víctor Hugo, donde conoció a Geraldine La Rosa,
la mujer que le acompañaría gran parte de su vida. Además, colaboró con la producción de La magia de Broadway y fue el protagonista de Peter Pan. Asimismo, encarnó varios personajes en El Barbero de Sevilla, entre muchas otras puestas. Carlos cantó en la película de animación de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, y también fue la voz cantada del príncipe de la versión española de La Cenicienta. Pero aún faltaba algo más. Por esas épocas surgió la chance de iniciar un nuevo proyecto, algo diferente a lo que venía haciendo. Aquella decisión fue otro punto de inflexión en su vida. Para el año 2001, a Marín le daba vueltas en la cabeza la idea de presentarse a las audiciones para un proyecto musical. Debido a su capacidad y su presencia en el escenario, el artista se presentó y, por supuesto, quedó seleccionado. Este proyecto estaba gestionado por el famosísimo productor musical Simon Cowell y tenía como núcleo una idea muy tentadora, la de mezclar música de ópera con pop y otros géneros musicales. Sin embargo, esto también significaba abocarse de lleno en el proyecto y dejar de lado otros asuntos. Era una decisión difícil, ya que suponía abandonar todo lo conseguido para sumarse al grupo. Luego de evaluarlo y pensarlo varias veces, Carlos finalmente se decidió a sumarse a lo que luego se conocería como Il Divo. Sus 4 miembros provenían de diferentes latitudes. Entre ellos se encontraban los tenores Urs Bühler, de Suiza, David Miller, de Estados Unidos, Sebastián Isambard, de Francia, y el barítono Carlos Marín, de Alemania, pero de padres españoles. Aquella diversidad de orígenes también les permitió adentrarse y moverse con soltura en variados géneros, desde la música latina, haciendo musicales de boleros, folclore y hasta de música sacra. Juntos pudieron cosechar una enorme cantidad de éxito a nivel global. En 17 años lograron editar 9 álbumes y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo, consiguiendo, obviamente, múltiples discos de oro y platino. A partir de su 5º álbum, comenzaron a combinar su trabajo como cuarteto con iniciativas de solistas. Después de varias charlas, Carlos pudo lograr que le permitieran desarrollar proyectos solistas paralelos mientras no se superpusieran con las agendas del grupo. Ayudaron a instaurar una especie de revolución de la música clásica, creando un nuevo estilo musical denominado popera u ópera pop dentro del género del crossover clásico. Todo este crecimiento en conjunto era liderado por Carlos Martín. Él siempre empujó aquello con una fuerza que podía mover montañas, según las declaraciones de sus propios compañeros. Sin embargo, esa fuerza chocaría contra una situación impensada para varios, incluso el mismo Marín, pero mejor no nos adelantemos todavía. La relación de Carlos con Geraldine La Rosa, así como su carrera, estaban en auge. Ya tenían varios años conviviendo juntos, por lo que en 2006 decidieron casarse y, mediante sorpresa de Carlos, la boda se hizo en Disneylandia, con varios invitados de lujo, entre los que destacaban los integrantes de Il Divo y, por supuesto, Mickey y Minnie. Sin embargo, 4 años después, se divorciaron. Es que la vida de giras internacionales de Carlos, así como la de Geraldine, que también era cantante, hizo propicio el final del matrimonio. A pesar de esto, Carlos jamás rompió la relación con Geraldine. Siguieron siendo muy amigos. El propio Marín fue padrino de una de las hijas de su ex esposa. Otro de los romances de Carlos fue con Kim Michelle Sharma, una actriz y modelo india, reconocida por actuar en películas de Bollywood. Estuvieron un par de años comprometidos, pero se separaron
justo antes de la fecha prevista para la boda. Mantuvieron una buena amistad durante un muy largo tiempo. Varios amoríos más surgieron con El Divo, pero de acuerdo al mismo cantante, uno de sus grandes amores fue y será la música. Para finales de 2019, la vida de todas las personas cambió drásticamente. La aparición del COVID-19 puso en alerta a toda la población mundial. Aquel virus, completamente desconocido, irrumpió con tanta fuerza que personas de diferentes ámbitos, profesiones y estratos sociales se vieron afectadas por igual. Las agendas del mundo tuvieron que modificarse. El miedo y el desconcierto internacional ante tal situación era total. Por aquel entonces, Carlos se encontraba en los Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, y fue allí donde se contagió de COVID, lo que le causó una fuerte neumonía que lo tuvo enfermo durante varias semanas. Debemos recordar que en esos momentos ni siquiera estaban listas ni desarrolladas las vacunas para combatir el virus que se propagaba a gran velocidad y en todas partes. A pesar del complicado panorama, tanto la fuerza como las ganas de Carlos por sobrellevar la situación y gracias a la ayuda de profesionales médicos, le permitieron salir airoso. Luego, con la aparición de las primeras vacunas, Carlos pudo vacunarse contra el virus. Según se cuenta, esto lo hizo más por el respeto y cuidado hacia los demás que por sí mismo. Carlos era conocido como una persona con una moral intachable y de un muy buen corazón. Su trabajo implicaba que él estaba en constante contacto con varias personas y expuesto a públicos numerosos. La primera batalla la había ganado, pero aún le aguardaba una todavía más difícil. El 13 de octubre de 2021, la alegría de Carlos era pletórica. Festejaba su cumpleaños número 53 y venía de disfrutar un hermoso verano en la compañía de su inseparable Geraldine y su ahijada Scarlett, la hija de su compañera. Por aquellas épocas, además del descanso, ambos artistas pasaban sus días grabando y ensayando para nuevos proyectos laborales que saldrían a la luz en un futuro cercano. Este período fue un merecido momento de ocio para Carlos, que desde muy joven no había frenado nunca. Jamás había disfrutado de tener tanto tiempo para él, lo que le sirvió para renovar por completo sus energías. A la vuelta de la esquina estaba la nueva gira con su grupo, y Carlos, de a poco, se fue preparando para ello. Estaba ansioso por volver a los escenarios. En su cuenta de Twitter oficial había posteado: "No podemos esperar para nuestra gira en Reino Unido que comenzará en noviembre". Carlos, renovado física, espiritual y mentalmente, volvía al ruedo. Sin embargo, jamás pensó en lo que iba a ocurrir en esa gira. Ese mismo año, estando en la Ciudad de México, Carlos se dio su tercera dosis contra el virus, lo cual lo dejó más tranquilo. Por eso, no tuvo problemas en retomar la gira con Il Divo, que comenzó en Europa en el otoño. Tenían pensado cerrar el año en la ciudad española de La Coruña, pero primero pasaron por Inglaterra. Después de Londres, vino una presentación en Bath el 7 de diciembre. Aquella presentación resultó ser la última. A la mañana siguiente, el cantante se comenzó a sentir mal. Tenía fuertes dolores de cabeza, la garganta muy irritada y su cuerpo estaba adolorido. Pidió hacerse un examen y dio positivo a la prueba de COVID. Su estado de salud fue empeorando rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, todo se complicó. Por ello, fue trasladado de urgencia al hospital de Manchester. El 17 de diciembre, el grupo Il Divo reveló, mediante un comunicado, que Carlos había sido ingresado al área de terapia intensiva.
Su representante agregó que le habían inducido el coma y que estaba intubado. Nadie entendía nada, porque semanas antes Carlos estaba en perfectas condiciones y de un día para el otro el panorama fue distinto. 2 días después de aquel comunicado, el 19 de diciembre de 2021, se anunció la triste noticia que conmocionó al mundo entero. El gran cantante germano-español de Il Divo, luego de varios días de estar batallando por su vida, había fallecido. Una insuficiencia respiratoria ocasionada por el virus de COVID fue la causante de su deceso. Aunque no se conocen más detalles, la familia y su círculo más cercano se negaron a dar precisiones al respecto. La tristeza y el desconcierto volvieron a ser totales. El mundo lloraba a su artista y a cada persona vencida por la horrible pandemia. Una semana después, los restos del cantante fueron trasladados al cementerio de la Almudena, en Madrid, donde se lo veló y luego se ofició una misa para finalmente incinerar sus restos. Al velorio asistieron en total 50 personas entre familiares y amigos cercanos. Su madre y su hermana estaban presentes, así como Geraldine, que no se separó un instante del ataúd de Carlos. La despedida fue dolorosa. Incluso la madre de Carlos tuvo que ser asistida por haberse descompensado debido al sufrimiento que esta situación le causó. Varios de sus asistentes también se acercaron a despedir al artista. Sin embargo, ninguno de sus compañeros de grupo hizo presencia física para honrar a Marín. Esto, obviamente, llenó de rabia e intensificó el dolor de su madre para con el cuarteto musical. En algunas entrevistas, Magdalena declaró indignada que ni siquiera la habían llamado para ofrecer las condolencias correspondientes, aun cuando ella los conocía y había ido a verlos muchas veces en sus presentaciones. ¿Ustedes qué piensan de esto? Años de actuaciones alrededor del mundo y la toma de buenas decisiones llevaron a Carlos Marín a contar con una importante fortuna. Según Celebrity Net Worth, un portal especializado en los patrimonios de los famosos, se calcula que ascendía a unos $20 millones. De acuerdo al registro mercantil, Carlos Marín también era el administrador de 3 empresas, todas relacionadas por el sector artístico. En las 3, Carlos figuraba como apoderado junto a su madre y su hermana, y las mismas se dedicaban a la representación de artistas, entre ellos a Geraldine, o como se la conoce artísticamente, Innocence. Carlos Marín no dejó ninguna herencia, pero la disputa surgió luego por una vivienda en Madrid que pertenecía al cantante, valuada en $700,000 y que aún posee una deuda por hipoteca de la mitad de su precio. Se dice que el inmueble correspondería a Geraldine La Rosa, que reclama contra la madre del artista porque considera que la deuda que posee la casa debe correr por cuenta de la familia de Carlos. Al día de hoy, continúa dicha disputa por la casa y también por los derechos de imagen del artista. A pesar de su rápida desaparición, el legado de Carlos Marín es indudable. Fue un líder natural e incansable que logró posicionar a la música clásica, uno de sus tesoros, en un altar privilegiado. Junto con su grupo cantó ante los grandes líderes mundiales y hasta se dio el gusto de decirle que no a Donald Trump. Poseía una de las voces líricas más reconocidas a nivel internacional, pero aún así nunca perdió la sencillez que lo caracterizó ni tampoco su buen humor. Carlos Marín siempre tuvo los pies sobre la tierra, porque él mismo en reiteradas oportunidades comentó que había comenzado desde abajo. Para Carlos, la vida giraba constantemente
y la vida del artista particularmente era como una noria. A veces se estaba arriba y otras veces podías estar abajo.